orar. Señor, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de poder estar aquí en tu casa, Señor, para poder adorarte, alabarte, porque tú eres digno de toda nuestra adoración, Señor, porque tú eres el único Dios verdadero, Padre. Ahora, Dios, en esta mañana yo te pido, Dios, que tú vengas, Señor, que tu Espíritu Santo, Padre, pueda traer tu propia palabra, la cual ya está inspirada, Señor, y hablar a nuestros corazones, que sea para nuestro beneficio, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Bienvenidos a esta escuela dominical. Vamos a tomar la escritura en el libro de Efesios 4:16. En esta escuela dominical, hemos tomado una serie que le hemos llamado Los unos a los otros, y estamos hablando vamos a hablar de algo a lo cual se refiere Pablo también, el cual es ser miembros los unos de los otros. Este es la exposición número 8 de este tema, y este es subtema número 2. Dice la Biblia: del cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según su operación, cada miembro conforme a su medida toma aumento del cuerpo, edificándose en amor. Amén. Tome su asiento. Bueno, en esta mañana quiero continuar con lo que es ser miembro los unos de los otros. Sabemos que, al ser parte de una iglesia, en este caso de una iglesia local, se tiene que cumplir esta escritura en nosotros, que debemos ser miembros los unos de los otros. Como hablábamos la otra vez, que era la diversidad dentro de la unidad, pero ahora yo quisiera decirlo de esta manera: es la unidad dentro de la diversidad. ¿A qué se refiere eso? Que cuando el apóstol Pablo compara el cuerpo físico, él habla de los diferentes miembros y cómo es que cada uno de ellos tiene una función, una utilidad, aun cuando los miembros no sean los mismos, y aun cuando pareciera que unos son más importantes que otros. Sin embargo, cada uno de ellos fueron puestos como parte de un mismo cuerpo, precisamente para que el cuerpo desempeñe su función correctamente. Ahora mire, hay otra escritura a la cual el apóstol Pablo se refiere a esto de ser miembros los unos de los otros, y está aquí mismo en Efesios, el capítulo 4, pero unos versículos más adelante. En el versículo 25 él dice: por lo cual, dejada toda mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a lo mismo, y luego él nos está hablando de que dejemos toda mentira y que hablemos verdad los unos con los otros. Mire, esto es muy importante, cómo es que si somos miembros los unos de los otros, y al decir si sabemos o si somos, no me refiero a que hubiera la posibilidad. De hecho, según lo que dice el apóstol Pablo, debemos ser miembros los unos de los otros. Y si somos parte de un mismo cuerpo, de un mismo cuerpo local y a la vez de un cuerpo universal, desde luego, entonces tenemos que hacer a un lado la mentira. Usted sabe, porque muchas veces, usted sabe, ¿cuántos saben el cuento de Pedro y el lobo? Pedro era un muchacho que, siempre le gustaba de alguna manera divertirse a costa de los aldeanos, y entonces él veía a la gente, tenía su ganado y todo lo demás, y entonces en una ocasión llegó gritando que el lobo venía, el lobo venía, el lobo venía, y no había tal. Y él se paró por ahí riéndose de que había timado a los oyentes. Por una segunda ocasión hizo la misma estrategia, y la gente comenzó a armarse, porque me refiero para poder defender a su ganado, porque ahí venía el lobo aparentemente y no hubo tal. Pero entonces la tercera ocasión, cuando realmente sí venía el lobo, y entonces aquella persona comenzó a gritar: Pedro, ahí viene el lobo, y nadie le creyó. Entonces muchas veces la credibilidad de una persona está por los suelos. ¿Por qué? Porque muchas veces no se conduce con verdad. Ahora, por eso el apóstol Pablo dice que debemos de dejar la mentira y que hablemos verdad el uno con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros unos de los otros. Ahora, entonces, debemos de conducirnos con verdad, no con mentira. Ahora, y Pablo, como bien lo especifica, que nos necesitamos los unos a los otros. Esto no solamente se refiere a los dones del Espíritu, como la Biblia lo menciona, o él mismo, sino al compañerismo, sino en el compañerismo, en las alegrías, en las tristezas, cuando los vientos nos favorecen y cuando los vientos nos son contrarios, cuando en la barca hay bonanza y cuando hace agua. Por eso el profeta de Dios dijo que si cuando hay problemas en la iglesia, no hay iglesia que no esté exenta de tener problemas. Dice: y usted se aleja
y se queda por allá viendo a la distancia hasta que los problemas se terminen. Dijo, hay algo mal con su experiencia. Entonces, ser miembro uno del otro implica un compromiso del uno con el otro en todos los sentidos, porque precisamente esta parte, desde que comenzamos a hablar el tema de unos a los otros, se refiere precisamente de esa unidad, de esa dependencia, digámoslo así, de los unos a los otros. Ahora, porque mire, muchas veces entre nosotros, pues hay apatía, hay indiferencia, hay indolencia, y esas cosas no deberían de ser, sino más bien que sintamos interés el uno por el otro. Mire, hay que tengamos un mismo sentir. A veces, yo le voy a decir algo. Cuando nosotros hablamos acerca del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es algo que solamente de lo cual habla la Biblia y que nosotros hemos escuchado, sino que el Espíritu Santo es una persona y es real. Y debe de estar en el corazón de cada persona. Por eso, mire, el Espíritu Santo no actuará como dijo el profeta de Dios, no se comportará bien en una persona y se comportará mal en otra, porque es el mismo Espíritu. Y el Espíritu Santo no actuará de una manera distinta en una persona y actuará de otra manera distinta en otra, porque es el mismo Espíritu, independientemente del carácter, la personalidad que cada uno de nosotros tengamos. Si al final de cuentas el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces somos controlados por ese Espíritu en nuestras decisiones, en nuestras acciones, en nuestro sentir. Ahora, por eso tenemos la Biblia, también nos manda a tener un mismo sentir. ¿Por qué? Porque somos parte el uno del otro. Mire, en la Biblia hay 4 referencias bíblicas que hacen a las que la Biblia menciona. Por ejemplo, en Romanos 5:15 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. El apóstol Pablo bien lo dijo en Corintios, que cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el miembro se duele. Pero también cuando un miembro del cuerpo se goza, todo el cuerpo se goza. O sea, uno no puede estar indiferente ante esas cosas, si realmente somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora, para ser parte del cuerpo de Cristo, la Biblia nos dice, y el profeta nos enfatizó vez tras vez, que es por medio del Espíritu Santo. Ahora, mire, y esto nos lleva más adelante, le voy a decir por qué. Porque no solamente uno debe de tomar esto como parte de un cuerpo local, sino que somos también parte de un cuerpo universal, el cual es la novia de Jesucristo que está alrededor del mundo. Y lo que esa parte del cuerpo sienta en China, sienta en Rusia, sienta en Sudamérica, en Estados Unidos, tiene que ser nuestro mismo sentir, porque somos parte de ese cuerpo. Mire, porque a veces la gente es tan individualista que solamente piensa en él, piensa en ella, solamente en mi beneficio, en qué es lo que yo voy a obtener, cuando realmente deberíamos de estar interesados en todos. Y no solamente localmente, sino universalmente, porque somos parte de un cuerpo. En 2 de Corintios, el capítulo 13, el verso 11, dice Pablo: resta, hermanos, que tengáis gozo. Mire, él les dice a los romanos, porque estas son los contrastes de la vida. Primeramente él habla que el Dios de paciencia y de la consolación, el único que puede consolar. Y luego en este versículo, o en esta otra cita de la Biblia, 2 de Corintios 13, 11, dice: resta, hermanos, que tengáis gozo, que seáis perfectos, tengáis consolación, sintáis una misma cosa, tengáis paz, y el Dios de paz y de caridad será con vosotros. ¿Qué es el Dios de caridad? Es el Dios de amor perfecto, el Dios de amor ágape, porque así se entiende la palabra caridad en la Biblia, es el amor divino. Entonces, el apóstol Pablo dice que sintamos una misma cosa.
En Filipenses 4:2, él dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ahora, estas personas, nosotros no sabemos cuál era la condición o la situación de ellos, pero llegó a ser tanto el interés del apóstol Pablo que él dedicó un versículo en aquellas cartas o en aquella carta que él les envió a los filipenses, y ahí los menciona por nombre y dice: yo les ruego a ellos que sean de un mismo sentir en el Señor. Yo no sé si era una pareja, si era marido o mujer o lo que hayan sido, pero esto también nos habla de algo muy importante. ¿Cómo es que aún en el matrimonio debe de haber un mismo sentir? Mire, yo creo que fue el autor del Principito quien dijo que una ocasión, bueno, usted sabe, ¿quién no ha leído ese libro, verdad? El Principito. Y entonces él mencionó algo que es muy importante, bueno, que tiene sentido. Dijo que la pareja que más se ama no es la pareja que se mira el uno al otro, sino aquellos que miran en una misma dirección. Eso es lo importante. Cuando el matrimonio y la esposa y el esposo no van tirando hacia puntos o hacia, usted sabe, destinos distintos. Porque eso es lo que muchas veces causa las separaciones, que uno mira a la derecha y el otro está mirando a la izquierda. Por eso el apóstol Pablo nos dice que aún como, bueno, aquí no está diciendo el matrimonio. Yo quiero pensar que cuando él habla a estas personas, a un hombre y a una mujer, quisieran un matrimonio. Y aún si no lo fueran, eso es perfectamente aplicable a nosotros en cada matrimonio. Mirar en una sola dirección. Por eso dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Pero aquí está la diferencia: en el Señor. O sea, porque nuestro sentir tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Nosotros, porque usted sabe, digamos, hablemos de otro matrimonio que a lo mejor es una historia nefasta, pero sin embargo está en la Biblia. Cuando Ananías el varón y Zafira la mujer fueron de un mismo sentir, pero ¿para qué? Para intentar defraudar o engañar a Dios. En este caso se habían puesto de acuerdo, pero era para algo malo. Cuando realmente lo que Dios quiere es que cada matrimonio se ponga de acuerdo, pero para hacer lo correcto, lo honesto delante de Dios. Finalmente Pablo dice, más bien Pedro, primera de Pedro, el capítulo 3, el verso 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Ahora, cuando yo leo esta escritura, yo sé que Pedro me está haciendo responsable a mí por ser de un mismo sentir. Yo no sé si usted en esta mañana se encuentra también identificado en esta escritura y que puede decir: sí, Señor, yo quiero ser de un mismo sentir. Y luego Pablo o Pedro comienza a decirnos en qué sentidos: compasivos. Porque si hubo alguien que mostró compasión por nosotros, fue Dios mismo. Yo no valía un céntimo. No creo que aquí haya alguien que haya valido algo más que eso. Pero ¿qué fue lo que hizo que el Señor fuera movido a misericordia? Fue porque Él fue compasivo con nosotros. Por eso la actitud de Jesús siempre fue distinta a lo que la gente estaba acostumbrada a actuar. Cuando le trajeron, mire, esto es tremendo, hermano, y eso hablamos ahora esos días ahí en Europa. Cuando Jesús, usted sabe, los sirios hasta hoy en día, hasta el siglo XXI, siguen siendo los enemigos de Israel. Sin embargo, dice la Biblia, creo que debe ser en Mateo 4, debe de ser ahí cuando comienza Jesús en su ministerio. Dice que había gente, bueno, que la fama de Jesús se extendió y que había gente que venía desde Siria,
Jesús les hubiera dicho: oigan, esperen, no, ustedes son nuestros enemigos. ¿Para qué vienen buscando un beneficio? Ustedes no quieren al Dios que nosotros, que los judíos creen, etcétera. Pero sin embargo, Jesús nunca les negó un beneficio a ellos. Es más, como dijo el profeta, la primera mujer con la cual Jesús puso en práctica, digámoslo así, o obró el ministerio de la palabra hablada, fue con una mujer, y fue una mujer Ciro Fenicia. Ahora, entonces, Jesús nunca le negó el favor a nadie. Él nunca dijo: bueno, si tú eres judío, si no, él no importaba. Porque la Biblia dice, dijo el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, que Dios no hace acepción de personas, sino que Él se agrada de todo aquel que obra en justicia. Él fue compasivo, no solamente allá, pero sigue siendo compasivo con nosotros. Entonces, si somos miembros o somos parte el uno del otro, entonces también es una de las cosas que el Señor requiere de nosotros hacia nuestro prójimo, que seamos compasivos, amándoos fraternalmente, o sea, con amor de hermanos, misericordiosos, porque la Biblia dice que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y Santiago dijo que juicio sin misericordia será para aquel que hace juicio sin misericordia. Y finalmente, amigables. Oiga, esto es bueno. Amigables. Porque ¿sabe una cosa? La Biblia dice que un amigo es más unido que un hermano. Entonces, si el Señor nos dice que seamos amigables, eso es lo que debemos de hacer. Hemos dicho, la Biblia lo dice, el Señor Jesús primeramente tuvo discípulos, los cuales eran seguidores. Después fueron apóstoles, pero después les dijo: ¿saben qué? Ahora van a ser mis amigos. Y Él sostuvo esa promesa hasta el fin. Ahora, por eso cada una de estas cosas a las cuales se refiere la Biblia, que seamos de un mismo sentir, debe de ser sin acepción de personas. En el entendido que eso solamente lo puede producir el Espíritu Santo. Mire, Dios ha sido tan bueno que nos ha hecho participantes de lo mejor que Él tenía en su mente, y era su palabra. Mire, yo no sé, yo espero que nosotros valoremos realmente lo que el Señor nos ha dado, porque este mensaje es lo único que va a preparar una novia para Cristo. Y este mensaje tiene vida propia. A diferencia de un tratado que usted reciba de una atalaya o lo que usted quiera recibir, este mensaje tiene vida propia. ¿Y cuál es la vida propia? La vida de Dios, porque fue la que lo inspiró. Pero nosotros no solamente debemos de decir que nosotros tenemos el mensaje nos debe tener a nosotros. ¿Se acuerda de aquella historia que habla el profeta de sus hijas, Sara y Rebeca? Y una vez él llegó de viaje y entonces, bueno, una de sus hijas, no recuerdo cuál, llegó y lo abrazó. Y entonces ella, para presumirle a la otra hermana, le dijo: ¿sabes qué? Yo tengo a mi papi. Y entonces la muchacha, la otra niña va y se le sienta en la otra pierna al profeta de Dios y le dijo: ¿sabes qué? Mi papi me tiene a mí. Entonces yo creo que esa es una gran diferencia. No solamente es cuestión de que nosotros tengamos el mensaje, sino que el mensaje nos tenga a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el mensaje tiene vida. Y sin la vida del mensaje de la Biblia en nosotros, solamente letra muerta. Porque Pablo dijo que la letra mata, pero es el Espíritu el que da vida. El mismo Espíritu que inspiró la Biblia, el mismo Espíritu que inspiró el mensaje debe de estar en nosotros. Ahora, y a partir de allí, hacer realidad lo que dijo el mensajero en este cuerpo local. Él dijo que la única iglesia que Jesús reclama como suya es aquella
que es la que más se asemeja a la iglesia del libro de los Hechos. Porque todo el mundo puede decir nosotros, y a veces usted sabe, pensamos que tenemos el monopolio de la verdad y de la verdad y de que Dios es, nosotros tenemos el monopolio de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Eso es lo que el Señor dijo a través de su siervo. La única iglesia que Jesús reclama como suya es aquella que más se parece a la del libro de los Hechos. Todo el mundo quiere decir, hermano, sí, nosotros queremos ir a, si hubiera aquí un templo llamado La Hermosa, levantar a un cojo y eso está perfectamente bien. Pero antes de eso, la Biblia dice que ellos perseveraban en 4 cosas: en las oraciones, en la doctrina, en el partimiento del pan, que era la Santa Cena, y en la comunión, en el compañerismo. Hermano, como dijo Pablo, quitemos, ahorita se me va a dice, para establecer lo postrero. O sea, pongamos en primer lugar lo que tiene que ser puesto en primer lugar y lo demás automáticamente tomará su lugar. Ahora, por eso Dios no espera algo mismo en nosotros. ¿Por qué? La iglesia del día de Pentecostés, desde luego, ellos tenían la manifestación de un Cristo vivo en sus medios a través de milagros y prodigios hechos por las manos de los apóstoles, sino también en la unanimidad, en un corazón, en un acuerdo y con una pasión. Pero primero, tenemos que reconocer que somos miembros los unos de los otros y que somos parte los unos de los otros. Porque somos parte de un cuerpo local que a su vez es parte del cuerpo de Cristo. El profeta dice en el futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal, párrafo 547, dice, somos el uno del otro. Bueno, espero que usted tome eso en su corazón. Somos el uno del otro. Ustedes forman parte de mí. Y digo, Señor, yo quiero ser parte de Él. Y yo formo parte de ustedes. Todos formamos parte de Cristo. Por eso es tarea del diablo el mantener el cuerpo dividido, y el propósito de Dios es mantener el cuerpo unido. En Ya salido el sol, dice el profeta, párrafo 344 y 345. Hijitos míos, como hubiera dicho Pablo, no tratando de personificarlo a él, sino con el mismo amor, yo les amo, dice el profeta. He viajado por carreteras peligrosas y todo lo demás para llegar aquí, para poder hablar con ustedes. Salí del desierto, crucé tormentas de nieve y demás para llegar hasta aquí. Viajamos en aviones, ustedes cruzan el país conduciendo para podernos reunir. Es que nos amamos el uno al otro. Mire, a mí me asombra. Y el profeta lo dijo en las cintas. Había hermanos que manejaban, bueno, usted sabe, la gente trabajaba quizá de lunes a viernes, en aquel tiempo en los Estados Unidos, quizá descansaba el sábado. Y a veces salían el sábado para manejar todo el día y estar solamente un servicio el domingo. Y tenían que regresar el domingo, el profeta lo dijo muchas veces, después del servicio de en la noche, para poder estar el lunes puntual en su trabajo. Yo me pregunto, ¿dónde quedará nuestro testimonio al lado de ellos? Cuando nosotros vivimos a 5 minutos, a 10 minutos, a 1 hora, a 2 horas. El profeta lo dice, ustedes cruzan el país conduciendo para podernos reunir. Es que nos amamos el uno al otro. Y eso no era cuestión solamente de ir a Jeffersonville para confraternizar, pero había un motivo que estaba más encima que eso, y era el escuchar la palabra de Dios.
Dice el profeta, somos parte el uno del otro. Bueno, espero que usted lo crea, yo lo creo en esta mañana. Somos parte el uno del otro. Nunca permita usted que el diablo le diga algo distinto. Entonces aquí hay algo. O hablamos el idioma de Dios o hablamos el idioma del diablo. O escuchamos a la voz de Dios a través de su mensaje, o escuchamos a la voz del enemigo a través del razonamiento que viene y le susurra en el oído a la persona. Yo tengo la certeza 100% en esta mañana que esto que le estamos leyendo del mensaje del profeta es la palabra de Dios, es el pensamiento de Dios para nosotros. Somos parte el uno del otro. Nunca permita usted que el diablo le diga algo distinto. Siendo uno parte del otro, somos parte de él. Somos siendo parte el uno del otro, entonces somos parte de él. Eso quiere decir que si no somos parte el uno del otro, tampoco somos parte de él. Y nosotros somos ciudadanos del reino. Gozando juntamente de estas bendiciones de la resurrección. Mire, ahora que estaba predicando en Alemania, un pastor de Berlín nos invitó a predicar ese día. Y entonces vino a mi mente una historia tan maravillosa que cuenta el profeta. Dice que en una ocasión habían maizales, ¿sabe lo que es eso? Pero cada maizal tenía un dueño y entre propiedad y propiedad había una cerca, una cerca de alambre que estaba dividiendo de aquí para acá es mi propiedad, de aquí para allá es la tuya, de aquí para allá es la de alguien más. Y entonces dice el profeta, si uno podía volar en avioneta, uno podía ver la división que la cerca estaba haciendo de cada una de las propiedades. Dijo, pero llegó un momento en que el maíz creció, dijo, y ya no fueron varios maizales, sino un solo maizal. Las cercas automáticamente quedaron abajo. Entonces, nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Nosotros no establecemos ninguna cerca, es un solo maizal que el Señor tiene alrededor del mundo. Y nosotros estamos esforzándonos, luchando para ser parte de ese único maizal. Porque el cuerpo de Cristo no está dividido. Eso es lo que Pablo preguntó en 1 Corintios capítulo 1, el verso 13. En la primera parte él lanza esta pregunta y dice, ¿está dividido Cristo? No puede estar, porque es un solo espíritu. Mire, como nosotros tenemos un espíritu, del espíritu con el cual recibimos al nacer. Y es un solo espíritu. No tenemos dos o tres espíritus, es un solo espíritu. Y ese espíritu no puede estar dividido dentro de nosotros. Con Cristo es exactamente lo mismo. Es un solo cuerpo con un solo espíritu. Por eso Pablo pregunta, ¿está dividido Cristo? Claro que no. Entonces, como parte de un solo cuerpo local, tenemos que sentir un compromiso el uno con el otro. Eso es lo que Dios espera de nosotros, hermano. Que a pesar de la peculiaridad de cada miembro, a mí me gusta tanto esta palabra, de esto mismo hablábamos precisamente ahí en Alemania. La peculiaridad. Yo nunca voy a querer que usted sea igual como yo y usted nunca quiera que yo sea igual como usted. Porque entonces yo soy un personificador suyo. A cada persona, Dios nos ha hecho distintos, con una personalidad distinta, con caracteres distintos. Pero con todo y eso, con todas nuestras peculiaridades, por eso, mire, la gente tiene la idea errónea y dicen, es que van ahí a que le laven el cerebro. Al menos aquí no usamos ningún detergente para lavarle el cerebro a nadie. Cada quien sigue conservando su misma personalidad. ¿Por qué? Porque el Señor a cada uno de nosotros nos hizo peculiares. Se voy a decir esto con respeto. Si yo quisiera actuar como el hermano Alejandro, me vería ridículo. A mí no me queda eso. Bueno, y si él tratara de actuar como, o usted actuar como yo, sería lo mismo. Porque Dios a cada quien lo dice de una manera distinta. Lo hizo peculiar.
Por eso, a pesar de la peculiaridad de cada miembro local en el cuerpo local, todavía podemos tener unidad, aun cuando usted sea de una manera, yo de otra, alguien más de otra. El profeta dice en Dios ocultando esa simplicidad, predicado el 12 de abril 63, párrafo 69. Hay un solo lugar donde el hombre se puede congregar y tener compañerismo con Dios y el uno con el otro. Alguien le pondría un corchete ahí esa cita y diría, ah, sí, mi iglesia. Claro que no. Hay un solo lugar donde el hombre se pudiera congregar y tener compañerismo con Dios y el uno con el otro. Y eso es debajo de la cruz. Hermano, esto es maravilloso. Cuando cada hombre acepta la sangre de Jesucristo, no importa en cuanto a sus peculiaridades, él aún puede extender la mano y tomar al prójimo de la mano y llamarlo hermano. Eso es cuando nos unimos bajo la cruz donde Jesús murió. Y es cuando realmente podemos cumplir en nosotros, cada persona cumplir en sí misma lo que dijo Pablo, que somos miembros los unos de los otros. Hermano, este es el mensaje de la Biblia. Eso es lo que la Biblia dice, eso es lo que el profeta dice. Y eso es lo que yo quiero tener en mi vida. Ser parte de este cuerpo. Y no solamente de este cuerpo local, sino del cuerpo universal que Dios tiene alrededor del mundo. Que Dios permita que este pensamiento de la palabra de Dios se vaya a nuestros corazones. Que después de todo, no son mis palabras, son las palabras de la Biblia y de un profeta. Pongámonos de pie. Padre, te agradezco, Señor, porque tú, Dios, nos permitiste, Padre, escuchar esto de tu palabra, Señor. Queremos, oh Dios, ser parte los unos de los otros, Señor. Como tu palabra así lo dice, Señor Jesús. Aún, oh Dios, que nos toleremos con nuestras peculiaridades, Señor, porque a veces nos volvemos intolerantes, Señor. Pero Padre, a cada quien tú lo hiciste como tú quisiste, Señor. A mí me hiciste como tú quisiste, a cada uno de mis hermanos, Señor. Si como dijo tu siervo, si tú nos aceptaste con nuestras peculiaridades, ¿por qué no aceptarnos los unos a los otros con sus propias peculiaridades, Señor Jesús? Padre, bendice a tu pueblo en esta mañana, Señor. Que tu palabra, Señor Jesús, venga a nuestros corazones, Señor, y que ella forme en nosotros a ese Cristo interno, Señor. Que sea formado en nosotros, Padre Celestial, con ese carácter, con todo lo que tú reflejaste, Señor, que seamos imágenes vivientes de Cristo, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomen su asiento. También en esta mañana quisiéramos dar